Buenas tardes. Es un honor para mí, inmerecido, abrir estas jornadas de novela histórica, honor que agradezco a la Biblioteca de Verín y al excelentísimo Concello de Verín y, desde luego, a los ponentes que nos van a ilustrar y a honrar con su generosidad y con su saber estos días a todos nosotros. Nos van a hablar de la novela histórica, que no es historia, es la narración de un hecho histórico visto por la creatividad y la imaginación de un novelista, que a su vez será leída por la curiosidad de alguien que quiere saber lo que nos cuenta el novelista. Por lo tanto, es un hecho histórico pasado a través de un creador y un receptor. Si entre la mentalidad y la creatividad del novelista hay una brecha con el hecho histórico, añadimos la brecha que hay entre el receptor y el novelista, el hecho histórico puede quedar completamente desfigurado, lo cual no tiene la menor importancia, a no ser que tanto el narrador como el receptor quisieran estudiar rigurosamente y con objetividad un hecho histórico. Estos pasos constituyen una verdadera brecha, y esta brecha es lo que da lugar al acontecimiento. El acontecimiento es la idea, el significado con el que se va a quedar el receptor después de todos estos pasos. Y esto es realmente lo importante. ¿Qué significa para mí aquello de lo que el narrador me está hablando? Y esto es lo que puede establecer también un diálogo. Todo este proceso será, sin duda ninguna, ilustrado y enriquecido con lo que nosotros podamos escuchar durante hoy y mañana. El hecho de saber el proceso de una novela no desfigura para nada la belleza y el placer de la lectura, porque hay gente que dice que un científico o un conocedor de la literatura y de la historia no puede sacar placer de leer. Si me perdonan los demás ponentes, haré una referencia a don Antonio Piñero. El hecho de que don Antonio conozca a fondo el proceso creativo del Nuevo y del Antiguo Testamento no le saca, no le resta ningún placer al leerlos cada vez que los lee de nuevo. Seguramente todo lo contrario. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros después de escuchar durante estos días a los autores que generosamente han acudido a la invitación de la extraordinaria y magnífica Biblioteca de Verín. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra don José Luis. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a la Biblioteca de Verín y, evidentemente, al Concello de Verín, en la persona de su alcalde, por organizar y por patrocinar estas jornadas de novela histórica en Verín. Hace ya unos meses, un año prácticamente, yo vine a Verín a dar una conferencia, un ciclo que había sobre el Camino de Santiago, y charlando con la gente de la biblioteca, con Aurora, con Vicente, también con Miguel, pues planteamos la posibilidad de hacer unas jornadas
una semana, unas jornadas de novela histórica en esta hermosa ciudad, y así surgió la idea, y aquí está la idea ya plasmada en una realidad absolutamente cierta y evidente. La novela histórica, como bien comentabais, y como ahora pues no incidirá en ello el profesor Calvo Poyato, es un género que en los últimos 20 años ha tenido en nuestro país un desarrollo realmente extraordinario, en número de autores, en número de ediciones, en número de novedades y en calidad también. No lo digo yo, el que fue fallecido hace unos años, en su momento director de la Real Academia de la Lengua, don Manuel Alvar, dijo que la gran renovación de la literatura española en los primeros años del siglo XXI había sido gracias a la novela histórica. Pero la novela histórica, como quizá luego incidiré un poquito más, la novela histórica está denostada, cada vez menos, por los críticos literarios exquisitos y suele ser despreciada por los historiadores profesionales en el mundo académico. Con lo cual está ahí una especie de terreno de nadie, pero en cambio sigue siendo, desde hace 20 años al menos, el género más demandado por los lectores. Bueno, hacer unas jornadas como estas en Berín a mí me parece un privilegio extraordinario, por lo que supone que autores tan importantes como los que configuran el elenco del programa de estas jornadas estemos, bueno, yo me quito de lo de importantes, ¿no? Estemos estos días en Berín pues compartiendo con todos ustedes lo que es una de nuestras pasiones, escribir historia, contar historia, pero a través de la novela, en forma de ficción. Recuerden que en novela histórica lo importante es la novela y el adjetivo, el sustantivo, es la histórica. El programa lo vamos a desarrollar tal y cual está planteado. Hoy por la tarde tendremos dos conferencias. Primero, José Calvo Poyato nos hablará sobre la novela histórica en España, la situación a comienzos de este siglo. Después yo hablaré sobre los Austrias desde la novela, desde la perspectiva de la novela. Dejaremos unos minutitos de descanso, 5 o 10 minutos, y a continuación cerraremos la tarde con la mesa redonda, con el tema creo que muy interesante, si se puede aprender historia con la novela histórica. Bueno, creo que son unas jornadas muy intensas, bastante completas, y desde luego los escritores que ustedes van a tener oportunidad de escuchar estos 2 días están entre las primerísimas figuras, no de la novela histórica española, sino de la novela histórica europea y, por supuesto, como decía Manuel Alvar en su día, de la literatura española. Muchas gracias, y yo creo que sin más ya, el alcalde tiene que decirnos unas palabras y ya comenzará la conferencia de Calvo Poyato. Gracias. Muchas gracias por la hoja. Vaya a ser en castellano, es evidente, ¿no? Hoy inauguramos las primeras jornadas de novela histórica en Berín, organizadas por la Biblioteca Municipal y la Sociedad Antropológica Galega. El principal objetivo de estas jornadas es realizar un acercamiento a aspectos poco conocidos de los autores de este género, y ellos también compartirán con nosotros multitud de cosas que no sabemos. Este género, como decía antes, no recuerdo tu nombre, Corral, que está ahí entre la literatura de los puristas, por decirlo de alguna forma, y la gente contadora de historias, nos puede ayudar muchísimo a saber quiénes somos. O sea, ellos nos van a contar su manera de ver las cosas, pero nosotros vamos a descubrirles 2 o 3 personajes con una potencia histórica, como puede ser el quinto conde de Monterrey, o incluso el tercer conde, con el tema de la imprenta, el quinto conde de Monterrey, virrey del Perú, fundador de Monterrey en México, y esperamos arrancar de ellos el interés para que cuenten de una forma amena la vida, que es muy importante. El otro día el obispo de Tui me decía, que estuvo aquí de sacerdote hace mucho tiempo, y dice: Berín es muy pequeño, pero tiene una historia muy grande que nadie sabe. Evidentemente, cada vez que se empieza a ver, a remover
una piedra o una historia, pues siempre sale algo. Esta semana hemos tenido la oportunidad de descubrir unos restos romanos en la iglesia de Santa María la Mayor, como unos pequeños restos, no tan pequeños, no es un asentamiento excesivamente importante, pero bueno, del siglo I a.C., quiere decir que ya estaba habitado. El tema del quinto conde es un asunto verdaderamente especial, amigo de Felipe II, primo del conde duque de Olivares, amigo personal de San Francisco de Asís. Es decir, tenemos un personaje olvidado porque no era malo, era buena persona. Entonces, al no ser malo, pues no es, como decimos nosotros en una obra de teatro que tenemos, se dice: cuando todo el mundo se porta bien, las cosas no le interesan a nadie, ¿no? Bueno, pues no me explayo más. Agradeceros la presencia. Me gustaría invitaros otro día, pero ya sin trabajo, solo que vengáis a que os enseñemos lo que tenemos y que disfrutéis. De hecho, os invito, solo tenemos que fijar la fecha. Y espero que a todos estas charlas nos sirvan para ser, no es exactamente la palabra, para dar fe de todo lo que estamos haciendo en estos últimos años, poniendo la cultura por encima de todo y haciendo un gran esfuerzo. Creo que nuestro pueblo lo agradece. No tenéis más que ver el salón. Hace unos años esto era impensable y todo esto es por vosotros y gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga, os quedáis. Dejamos ya el asunto. Bueno, pues muchísimas gracias al señor alcalde del Concello de Verín por estas palabras, por habernos invitado. Yo, desde luego, acepto la invitación ya. Muchas gracias de nuevo a ustedes por estar aquí y a la gente de la biblioteca que como he dicho antes, a Vicente, a Aurora, a Miguel de la Sociedad Antropológica, que nos han acompañado esta mañana a una visita estupenda al Castillo de Monterrey, donde realmente nos hemos sorprendido. Yo estuve en Verín, pero no me dio tiempo a subir al castillo. Estuvimos viendo otras iglesias y otros edificios arquitectónicos, pero realmente ha sido fantástico visitar el castillo de Verín, el castillo de Monterrey, y ver las posibilidades que tiene esta ciudad y esta comarca de desarrollo turístico en estos tiempos tan complicados para nuestro país y sobre todo para la demografía de nuestro país, que, como saben ustedes mucho mejor que nadie, pues precisamente España está empezando a perder población y o nos espabilamos en el sentido literal del término, o puede que este país se haga pronto demasiado viejo. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que van a pasar ustedes 2 días realmente estupendos, ya se lo garantizo. Y la primera de las intervenciones va a correr a cargo de José Calvo Poyato, doctor en Historia, catedrático, especialista en Historia moderna, pero sobre todo escritor de novela histórica, gran escritor de novela histórica. José Calvo Poyato empezó, como solemos empezar los historiadores, a hacer ensayos académicos de su campo de investigación, fundamentalmente la segunda mitad del siglo XVII, también el principio, luego ha escrito demás cosas, ¿no? Pero fundamentalmente esas áreas que nos encasillamos, quizá a veces demasiado cerrados los investigadores en un periodo histórico muy concreto. Y hace unos 20 años pues le dio por escribir, 22 ya, 22, 25. Ya el tiempo pasa tan deprisa, por escribir novelas históricas. Y desde entonces hasta ahora no ha parado. Yo lo considero un maestro, mi maestro. Intento seguir sus pasos tanto cuando escribe historia como cuando escribe novela histórica. Él tiene ya publicadas un gran número de títulos de historia. Simplemente le recuerdo un trabajo que publicó hace 4 o 5 años, que se titula, es un ensayo, se titula Momentos estelares de la historia de España. No sé si comentar alguna cosa al respecto. Pero
está hoy aquí por sus novelas, sus grandes novelas históricas. La última, la que está todavía fresca casi, porque se está vendiendo muy bien, es El espía del rey, una novela sobre ese personaje, ese marinero tan importante y hasta ahora tan poco conocido. Pepe Calvo le ha dado un empujón realmente extraordinario, que es Jorge Juan, uno de los marinos, como digo, más interesantes de nuestra historia y un hombre muy importante. No se pierdan esa novela, El espía del rey, las hazañas, las aventuras, los hechos realmente prodigiosos de este hombre, tanto a la hora de medir el arco del meridiano, cosa muy importante, y descubrir que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que estaba ligeramente achatada por los polos. Esto lo hizo un español, no se lo pierdan, como en su faceta de espía, de ahí título de la novela, de espía en Londres para ver cómo construían una especie de espionaje industrial de la época, para ver cómo construían los ingleses los barcos e intentar que la Marina española pues tuviera ese nivel y pudiera competir en el mar con la que ya entonces consideraba la más importante armada del mundo, que era la Marina británica. Sus novelas son prácticamente todas ellas obras maestras. Sangre en la calle del Turco, una novela sobre el asesinato del general Prim, y presidente del gobierno. La dama del dragón, una novela fantástica sobre una mujer prodigiosa que vivió en la Italia del Renacimiento, sobre Caterina Sforza. O Hipatia, una matemática que a principios del siglo V fue asesinada por unos intransigentes cristianos en Alejandría, una de las mujeres más interesantes del final del mundo antiguo. Bueno, y así varias novelas que, como digo, hacen de José Calvo Pollato uno de los grandes maestros, si no el gran maestro de la novela histórica española. Yo agradezco mucho que estés aquí, Pepe. Ha venido desde Córdoba, desde Cabra, Córdoba, que es su pueblo, que es su ciudad, y venir hasta aquí en estos días tan complicados pues no deja de ser un esfuerzo, aunque una vez que estamos aquí estamos muy, muy a gusto porque nos han acogido con un cariño extraordinario. Él nos va a hablar, nos va a dar una panorámica de cómo está la novela histórica, cuál es el estado actual de la novela histórica en España en los últimos años. Una perspectiva que, como digo, quizá denostada, como he dicho antes, por los historiadores y despreciada en cierto modo, cuando no relegada a un segundo término como algo irrelevante por los críticos exquisitos, pero que realmente creo que Pepe nos va a hablar de la importancia que tiene la novela histórica en lo que es la literatura española, como digo, de los últimos años. Muchas gracias y cuando quieras. Hay dos cosas claras después de escuchar a José Luis Corral. La primera, que es amigo mío. Y la segunda, que aunque quienes tenemos fama de exagerados somos los andaluces, él es tan exagerado, al menos como yo, cuando habla de mí. No se crean la mitad de lo que han dicho, no porque él haya querido engañarles, sino porque es mi amigo y por lo tanto ha exagerado los méritos. Me van a permitir que salude al señor alcalde, no ya solo porque es obligado, sino porque un alcalde con sensibilidad suficiente para los temas culturales, a mí me parece que hay que saludarlo. Saludar a las personas que están a cargo de la biblioteca, Vicente, Aurora, también a Miguel, que nos ha ido explicando muchas cosas a lo largo de la mañana, y, cómo no, a este grupo de colegas que andan por aquí. Iba a decir colegos y colegas, ¿no? Diciendo esas barbaridades que algunos utilizan para pegarle todas las patadas que pueden y algunas más al diccionario. Y, cómo no, muchas gracias a José Luis Corral, que yo considero, en fin, el gran maestro de la novela histórica española contemporánea. Yo he aprendido mucho de él. Cuando él dice que yo soy su maestro, pues quizá me está así guiñando un poco que soy mayor que él, algunos años mayor que él, y bueno, por eso viene alguna cuestión de este tipo. Cuando me dijo que viniese a Berín, yo no tengo duda ninguna. Berín me parece un sitio muy atractivo, pero además, si él me lo dice, no lo pienso. Y cuando me dijo que tenía que hablar sobre qué es la novela histórica en el siglo XXI, pensé que quizás sería conveniente que yo enfocase esta charla a ustedes, a quienes también le agradezco su presencia, desde 3 puntos de vista. Primero, ¿qué es una novela histórica? Nuestro presentador
ha dado unas pinceladas, a mí me parece que extraordinariamente acertadas. Y por lo tanto le agradezco mucho lo que acaba de decir sobre la novela histórica y sobre quienes escribimos novela histórica. Por lo tanto, ¿qué es exactamente eso? En segundo lugar, analizar un curiosísimo fenómeno de pervivencia literaria. ¿Quién lee hoy novela social? Recuerden aquella novela de los años 60 o de los años 70. ¿Quién sigue hoy leyendo la narrativa hispanoamericana que vive un boom en los años 70? ¿Qué pasó con la novela realista o costumbrista del 19? Bueno, se pueden leer, pero no tienen masas de lectores. Sin embargo, la que consideramos primera novela histórica moderna, escrita por un inglés, un británico, Walter Scott, en 1814, hace 2 siglos, y se sigue leyendo y escribiendo novela histórica 200 años después. Es un curiosísimo fenómeno de pervivencia literaria que no ocurre con ningún otro género. Después les daré algún dato para señalar cómo este curioso fenómeno de pervivencia se sigue manteniendo, llega hasta nuestros días y estoy convencido de que superará también nuestros días. Y por último, acercarme a esa novela histórica que se escribe en España en el siglo XXI, pero creo que para entender la novela histórica que estamos escribiendo en el siglo XXI habría probablemente que arrancar también de las últimas décadas del siglo XX, porque en mi opinión forman un conjunto que no se podría, o al menos no se debería, disociar, ¿no? Por tanto, vayamos a la primera de esas 3 cuestiones que yo les he planteado. ¿Qué es una novela histórica? Yo se lo he oído decir a José Luis en muchas ocasiones. Es una especie de oxímoron, una especie de contradicción en sus propios términos. Novela e histórica. Una novela es una obra de ficción. Ahora le podremos poner los aditamentos que queramos, pero una novela es una obra de ficción. Es la creatividad de un autor, que imagina situaciones, que imagina hechos, que imagina personajes. Ficción. Y la historia se supone que busca la objetividad. Otra cosa es que lo consigamos. Y otra cosa es que cada vez que se escribe historia, se esté escribiendo historia con al menos el propósito de objetividad. Recientemente estamos leyendo algunas obras históricas en determinadas zonas del país que nos hacen agarrar la mesa donde nos encontramos. Pero fíjense, por lo tanto, la expresión novela histórica. Parece, como les decía hace un momento, un oxímoron, es decir, esa figura literaria en la que se aunan 2 términos que en principio tendrían significados contrapuestos. Bien, una novela es una obra de ficción, no lo pierdan nunca de vista. Cuando José Luis Corral construye un diálogo a medias con Antonio Piñero en el Trono Maldito, yo les aseguro que no estaban detrás de la puerta de un edificio de la Palestina del siglo I escuchando lo que los personajes que aparecen en la novela están diciendo. Se están inventando esos diálogos, como se están inventando muchas situaciones. Es decir, la novela es una obra de ficción. Pero para que nosotros le añadamos el calificativo de histórica, ha de reunir una serie de requisitos que si no los tuviese sería una novela, pero no sería una novela histórica. ¿Cuáles serían esos elementos que añadidos a una obra de ficción nos permiten llamarla novela histórica? Pues miren, en primer lugar, que los hechos no se pueden alterar. María Pita, ya que estoy aquí, María Pita da una soberana paliza a los ingleses que tratan de organizar lo que se ha llamado la contraarmada inglesa como respuesta al ataque de la flota, la gran flota de Felipe II, que ataca a Inglaterra y fracasa en su intento.
Eso es un hecho histórico que no se puede alterar. Que los ingleses al año siguiente, en el 89, 1589, después de la derrota de la Gran Armada de Felipe II, quieren devolverle a la monarquía hispánica el ataque con una flota que mandan Drake y Norris, y que vienen por todo el litoral cantábrico, atlántico español, intentando desembarcar. No pueden en La Coruña, no pueden en Lisboa, que es una ciudad que en ese momento pertenece a la monarquía hispánica, porque Portugal ha formado parte de esa monarquía desde 1580. Y se tienen que retirar. Permítanme un paréntesis. Todos hemos oído hablar del mal resultado de la gran flota de Felipe II. Muchos menos conocemos que al año siguiente una flota británica, inglesa, tiene el mismo resultado que ha tenido la flota de Felipe II. ¿Qué pretendía Felipe II? Embarcar los tercios que hay en Flandes que manda Alejandro Farnesio para invadir Inglaterra. No lo consigue. ¿Qué pretende la flota de Drake y de Norris? Desembarcar en diferentes lugares, conforme van fracasando, de la costa atlántica o cantábrico-atlántica, si quieren, de la península, y fracasan exactamente igual que fracasó el año anterior la armada de Felipe II. El hecho es que fracasaron. Ahora podrán interpretarse las causas, las razones, las consecuencias que se derivan de ese acontecimiento. Y ya podemos los historiadores interpretarlas. Nuestra obligación es interpretarlas honradamente, a la luz de los datos que poseamos. Otra cosa es que querramos interpretarlas sesgadamente. Eso ya no sería historia, en mi opinión. Pero los hechos no pueden alterarse. No puede alterarse que el obispado de Santiago de Compostela se convierte en arzobispado en la época de Gelmírez, de Diego Gelmírez. Ese es un hecho que no puede alterarse. Ahora podremos interpretar por qué el Papa Pascual II, toma la decisión de convertir en una mitra importante arzobispado a Santiago de Compostela. ¿De qué medios se ha valido Gelmírez? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué consecuencias se derivan de esa decisión? Muy bien, eso puede ser interpretable, pero el hecho es que eso ocurre en la época del pontificado de Gelmírez. Y ese hecho no puede alterarse. Y si lo utilizamos en una novela histórica, tenemos que ser fiel al hecho. Si yo escribo una novela sobre el gran capitán, sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, ese es un personaje que se lleva mal con su rey, pero al que nunca le faltará la lealtad. El rey, sin embargo, sí faltará la lealtad que debía con Gonzalo. Y ese es un hecho inalterable. Otra cosa es cómo mantuvieron esa relación, cómo puede uno interpretarla. Pero que el rey se porta mal con Gonzalo, que no le quepa a nadie la menor duda. Y si yo escribo una novela, que la he escrito, sobre el gran capitán, tendré que recoger ese hecho como ocurrió. Pero claro, si escribo una novela es una ficción. Si yo pongo una conversación del rey Fernando el Católico, con Gonzalo Fernández de Córdoba, me la estoy inventando. Ahora bien, esa conversación, como el esquema general de la novela, tiene que ser verosímil. ¿Han tenido en sus manos una novela en que de pronto un personaje, una escena, una situación suena a cartón piedra y la novela se nos cae de las manos? Ha perdido credibilidad, ha perdido verosimilitud. Y claro, la verosimilitud tiene que responder a la época del momento histórico que nosotros hemos escogido para hacer la novela. ¿Cómo es la gente del siglo XVI o del XVII?
pues responde a los valores y a los criterios que tiene la gente de esa época, que no son los nuestros. Si yo hoy les hablara de nuestra escala de valores,